Listos. Ya, bueno, estamos con Andrés Albuja, analista económico. Él ha sido docente, ha sido entrevistado por algunos canales cuando de economía se trata. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, José. Un gusto estar aquí como invitado, así que a las órdenes. Bueno, hoy, esta mañana vamos a hablar acerca de la economía en relación a la situación que estamos viviendo en la actualidad, el coronavirus. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. De acuerdo. Eh, en esta semana o a lo largo de esta cuarentena, el gobierno ha hecho público que va a acceder o va a tener acceso a algunos montos, algunos valores en específico del FMI, del Banco Interamericano del Desarrollo y en forma de préstamo. ¿Qué tan eh, efectivo es esto y cómo vamos a lograr saldar esta deuda que estamos adquiriendo tanto con el FMI, con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta deuda? Bueno, es una pregunta muy importante de contestar. Tenemos actualmente una relación deuda-PIB de casi el 60-65% como país. El Producto Interno Bruto está en 107.000 millones de dólares. La deuda pública está en 65.000 millones de dólares, más o menos. He procedido a compartir la pantalla para poder visualizar cuál es el plan del gobierno ante este tema del coronavirus, cómo enfrentarlo. Hay unos proyectos de ley que están para tramitarse en la Asamblea. Recordemos que hubo un pago en marzo a finales de casi 342 millones de dólares a tenedores de bonos, específicamente bonos Global 2020, y eso le dio por poco margen de maniobra para afrontar la pandemia, para destinar estos recursos prioritariamente a salud, para comprar reactivos, para contratar médicos, etcétera, ¿no? El margen de maniobra del Ecuador en finanzas públicas es realmente nulo. Si es que no se realiza una reingeniería de deuda pública, Ecuador pues va a caer en mora y debe realizar de manera urgente en el mecanismo que se conoce como fast track, vía rápida, esta renegociación de deuda que le permita un oxígeno en finanzas públicas, que le permita tener un plazo al menos de 15 años y al menos de 4 años de gracia para poder manejar esta deuda pública. Si es que viene más deuda, pues si es que las condiciones no son favorables en plazo y en periodo de gracia, pues vamos a caer en el mismo círculo vicioso. Me permito en este momento también compartir cuáles son las medidas que piensa adoptar el gobierno, ¿no? Hubo un compendio de la revista Elemento en donde se explica esta situación, ¿no? Supuestamente hay tres fases con este plan que tiene el gobierno de resistencia, reactivación y recuperación, ¿no? Y bueno, dice que se ha priorizado el sector salud, se han ejecutado 300 millones en lo que va de la emergencia, en el tema de proveedores, obras, contratación de más gente, bueno, pero esto, insisto, esto fue posterior al tema de la, del pago de deuda pública, los bonos del Estado que se pagaron el 24 de marzo del 2020, si no me equivoco, y que ahí el Ecuador pudo haberse acogido a una postergación de estos pagos. No, nunca se debe anunciar el no pago, ¿no? Sino la reorganización de los pagos. El tema es que Ecuador contractualmente podía haberlo hecho para que destine esos recursos para tema prioritario de la salud y no lo hizo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que se piensa contratar deuda, no? Tenemos pues previsto diferentes recursos, ¿no? El instrumento de financiamiento rápido dice que a finales de abril se espera la aprobación del directorio por 1.000 millones. Hasta la fecha no se ha aprobado. Banco Mundial, cupo de 500 millones, 150 millones adicionales. Bancos bilaterales y bancos de desarrollo de China por 2.400 millones. Y renegociación y reperfilamiento de la deuda, un alivio por un par de años y sostenibilidad a largo plazo. Dice que la sugerencia que hace el Banco Mundial de que los tenedores de deuda deben condonar deuda a países pobres no aplica para el Ecuador, que es considerado un país de renta media. Eh,
Pero lo que sí puede hacer el país es una reestructura en los términos financieros, especialmente en lo que se refiere a plazo, ¿no? Eh, Esto no se lo ha hecho, ha sido muy reactivo el país, las autoridades económicas han actuado de una manera muy lenta, ¿sí? Y las nuevas condiciones, incluso con los mismos tenedores de bonos que ya anunció hace pocos días el ministro de Economía y Finanzas, que iba a haber este diferimiento de pagos, pero, o sea, lo que hace es que en agosto se pagará todo acumulado, pero no se está replanteando eh, un tema de una mayor maniobrabilidad. Necesitamos más plazo en general. Y esto no solamente con tenedores de bonos, sino principalmente es con acreedores de multilaterales, acreedores también de China. Tenemos ahí eh, venta anticipada de petróleo con PetroChina, PetroTailandia, condiciones que son lesivas para el país. Y el ente rector de las finanzas públicas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, más el Comité de Deuda y Financiamiento que lo integra el Ministro de Economía y Finanzas, no han tomado las acciones necesarias para que el país pueda tener ese margen de maniobra y un oxígeno en las finanzas públicas. Ese es el resumen. ¿Qué acciones, con respecto a lo último que dijiste, de oxígeno en las finanzas públicas, qué acciones se podrían tomar? Bueno, es consolidar la deuda total que el país tiene, ¿sí? Con los acreedores y solicitar el máximo plazo posible. Existen líneas flexibles que sí permiten financiamiento hasta 15 años plazo y hasta 4 años de gracia. A eso se debe acoger el país, ¿sí? Tenemos varios acreedores, pero necesitamos una consolidación de deuda. Recordemos que tenemos también deuda cara, que es con acreedores asiáticos y con condiciones totalmente desfavorables para el país, condiciones lesivas, que fue contratada deuda con eh, venta anticipada de petróleo como un mecanismo de garantía, ¿no? Esto con acreedores asiáticos especialmente. Entonces, ordenadamente debemos eh, pedir este diferimiento de pagos, esta reestructura global en las finanzas públicas, porque soluciones parche no nos van a llevar a nada, va a ser algo que tal vez nos dé oxígeno por un mes, 2 meses, pero vamos a regresar al mismo problema estructural, ¿no? Entonces, lo que necesita el país es que el Comité de Deuda y Financiamiento, pues, eh, tome las riendas del asunto y que consolide toda la deuda que tenemos con multilaterales y con bancos chinos especialmente, para poder darle al país estas condiciones que sean de oxígeno, porque en servicio de deuda, en capital más servicio de deuda, intereses, la obligación que tiene el país solo para el año 2020 bordea los 10.000 millones de dólares. Y en la situación actual de la pandemia, pues con un precio de petróleo que está en menos de $25, cuando estaba presupuestado en $51.30. Aquí hago otro paréntesis. Recordemos que diariamente por cada dólar que está abajo de lo presupuestado, por cada dólar, el país pierde diariamente $500.000. Si estamos hablando en promedio $20 o $25 o hasta $30, pongamos $30 abajo de ese precio presupuestado, ¿sí? Eh, diariamente, pues, ¿qué significa? $10 sería 5 millones, sí, $5 millones. Y multipliquemos esto, pues, si son $30, 3 veces, ¿no? $15 millones diarios los que pierde el país solo por este tema del precio del barril de petróleo que está abajo de lo presupuestado, muy abajo, ¿no? Y no tenemos un seguro del precio de petróleo que, por ejemplo, sí lo contrató México, lo pactó a $49, contrajo este seguro petrolero y que se le viene alertando a las autoridades económicas desde hace muchos meses que deben contratar un seguro. Ahí está el gran problema, ¿no? Eh, en promedio ya son 4 meses que el precio del barril del petróleo está $20 abajo, ¿sí? Es decir, vamos como 90 días, pongamos 100 días, 100 días, y en promedio si es que han sido eh, $30, o sea, habrá que multiplicar esos 15 millones por 100,
pongamos dos cifras, ¿no? Es grave lo que está pasando por eran 15 millones diarios, ¿no? 15 millones por 10 sería 150 y ya por 100 días es 1.500 millones de dólares, ¿no? Es impresionante. Eso es 1.5% del Producto Interno Bruto. O sea, a ese nivel de gravedad llegamos con la falta de toma de decisiones oportunas en materia económica y de finanzas públicas. Así es. Tú ya mencionaste el Producto Interno Bruto y varios medios impresos eh, mencionaron que se espera que baje un 6.3%. ¿Qué significa para la economía del Ecuador que el Producto Interno Bruto baje en un 6.3%? Bueno, existen algunas proyecciones del Banco Mundial y del FMI que determinan que en promedio la economía de América Latina tendrá una contracción económica, es decir, el PIB se contraerá, bajará en este año alrededor del 5%. La parte peor, una de las peores partes se las lleva Ecuador por ser un país primario exportador dependiente del petróleo y de impuestos, y los impuestos también van a sufrir una contracción. Se está discutiendo pues en la Asamblea plantear más contribuciones por parte de empresas, por parte de las familias, para tener supuestamente un ingreso de 1.200 millones de dólares entre familias y empresas. Sin embargo, al contraerse la demanda, al contraerse la oferta, eh, no se espera recibir la misma cantidad de recursos por tema de impuestos, habrá una contracción en general. Entonces, esto lo que genera es pérdida de valor adquisitivo, mayor tasa de desempleo. La economía hay que entenderla como un círculo o virtuoso o un círculo vicioso. Un círculo virtuoso es cuando existe producción, empleo, competitividad, hay una relación de fuerte circulante en economía, pero de por sí Ecuador ya estaba con graves problemas. Y sumado a la pandemia, pues en resumen lo que se espera es una contracción en el orden del 6%, pero que podría llegar tranquilamente hasta un 10%, es decir, que ese Producto Interno Bruto baje de 107 mil millones de dólares a unos 96, 97 millones de dólares, 97 mil millones de dólares, perdón, ¿sí? ¿Esto qué implica? Pues problemas sociales, también aumento de tasa de inseguridad, eh, tasa de homicidios, etcétera. O sea, una economía con problemas económicos, inclusive lo que genera es mayor problema social. La problemática social se dispara. La tasa de inseguridad, la tasa de homicidios, la tasa de robos, etcétera, se incrementa. Entonces, a eso está expuesta la sociedad en este momento. Hablamos de las medidas económicas mencionadas por Lenin Moreno, el presidente. Sí, Y el presidente Moreno mencionó que las personas que tengan ganancias a partir de los $500 van a aportar un valor, un rubro durante 9 meses. Sin embargo, estas medidas económicas fueron rechazadas por algunos sectores. sectores, el food, las empresas, el sector privado, alegando que esas medidas no son efectivas. ¿Qué tan efectivas son estas medidas propuestas por el presidente Moreno? Ya, muy buena pregunta. A ver, lo que se tiene previsto, aquí estoy justo en la pantalla para que más o menos lo vean, ¿no? Hay una tabla por rangos de ingresos mensuales y cuánto tendrían que aportar, ¿no? Las personas naturales y también las personas jurídicas. Se tiene previsto con una base de $500, entre 500 y $600, una contribución sobre la tarifa básica de $2, por ejemplo, ¿no? eh, y un porcentaje de contribución sobre la fracción excedente del 1%, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, una persona que gane $1.500, la tarifa básica es 57 y el excedente será del 8%, ¿no? Entonces, en resumen, esto le resta capacidad adquisitiva a las personas, a las familias, a las empresas.
Y considerando que han habido otras medidas económicas en los últimos años, por ejemplo, hemos tenido paquetes de remisiones tributarias desde el correísmo, que han sido, pues, eh, en suma, le han provocado al Estado a dejar de percibir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, ¿sí? Eso es el 4% del Producto Interno Bruto. Y estas medidas serán temporales, por ejemplo, lo de las personas naturales, solo por 9 meses de contribución. ¿Qué medidas alternativas se puede tomar y que no hace falta llevarlo a aprobación de ley, que lo trate la Asamblea Nacional? Por ejemplo, me voy a permitir compartir la pantalla también con otro documento que tengo. El retiro o al menos la focalización del subsidio a los combustibles es algo ya de imperiosa necesidad, ¿sí? Aquí tengo 4 acciones urgentes que puede tomar el Ejecutivo. Contratar el seguro de precio de petróleo ya lo expliqué, para no seguir perdiendo cada día, ¿no? Reingeniería de deuda pública, ya lo expliqué. Necesitamos renegociar 15 años de plazo, 4 años de gracia, y no más venta anticipada de petróleo con Petrochina y Petrotailandia, que son condiciones lesivas para el país. Tercero, aquí voy. Eliminar subsidio a los combustibles. Esto nos podría, o al menos focalizarlo. En octubre hubo un tema muy delicado donde no se quiso realizar esta acción después de haberla anunciado preliminarmente. El ex asesor de la CONAIE, Pablo Dávalos, pues decía que el país va a perder mucho. No, aquí hay que decir las cosas como son. Más pierde el país por subsidiar los combustibles a todos cuando existen grupos que sí lo pueden pagar el precio de mercado. Habrá que en todo caso ver la manera de proteger al pequeño productor, al pequeño agricultor, al pescador artesanal que realmente no puede pagar un precio de mercado, pero eso podría generar un ahorro al focalizar los subsidios a los combustibles de 4.000 millones de dólares anuales. Y para eso no es necesario un proyecto de ley, basta con un decreto ejecutivo. Eso, ¿no? También, ¿qué más se puede hacer? Recorte de grasa de sueldos del sector público. Aquí no se necesita proyecto de ley, simplemente los puestos que son innecesarios, pues se terminan los contratos, nada más, sin perjudicar ni salud ni educación, ¿sí? Entre estas medidas, las del punto 3 y punto 4, ahorraríamos al país 6.000 millones de dólares anuales y sería ya de manera permanente, mientras que la propuesta del Ejecutivo es simplemente recaudar temporalmente por 9 meses 1.200 millones de dólares. Entonces, una medida permanente de ahorro de 6.000 millones de dólares anuales frente a una medida temporal de 1.000 millones de dólares no tiene sentido. El país lo que está observando es la, ¿qué puedo decir? La crisis de gobernabilidad, que no tiene liderazgo suficiente el presidente de la República y las autoridades económicas de tomar las medidas que son políticamente y económicamente correctas, que son las que estoy en este momento demostrando fehacientemente con números, ¿no? Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. La entrevista da para más. El tema realmente da para muchas preguntas más. Claro. Pero bueno, será para otra ocasión, Andrés. Muchas gracias al economista Andrés Albuja. Gracias, José, un gusto. Estaré siempre a las órdenes. Y bueno, el mensaje final que simplemente sean muy proactivos. Si bien es cierto, es una época de crisis, pero en crisis también hay oportunidades. Y seamos propositivos, veamos qué caminos, qué alternativas tenemos y dependerá de nosotros también. No todo está en el gobierno central, sino en nosotros como personas, como eh, creadores de nuevas oportunidades de negocio. En eso también el ciudadano común tiene mucha responsabilidad y obviamente también tiene que hacer bien su parte el gobierno. Muchas gracias, José. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Andrés. Hasta la próxima.